11:23 la hora en la Argentina, última nota del día que me parece que va a ser bastante interesante, bastante copada. Sí, le tengo una fe bárbara. Está con nosotros el señor Fernando Mon, quien es abogado y licenciado en Historia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Buen ¿Cómo día. va? Igual a De la Serna. Se lo tengo que decir al aire porque no. Lo primero que le dijiste cuando saludaste. Y le dije, tenés- este pibe es igual, y él mismo dijo a De la Serna, así que se lo deben haber dicho 1000 veces. Sí, continuamente me lo Sí, dicen. muy bien. ¿Casado usted, Mon? No, tengo una hija, pero Sí. estoy separado de la madre. Está bien. Pero no va por ahí la No venía la pregunta venía si con esto se pareció a De la Serna se ganaba mina, pero no. Ah, no. Usted no sabe ni en qué programa se metió, me parece. ¿eh? Yo te digo, Este muchacho no, claro, a ver si no, ay, qué pareció De la Serna, qué pareció De la Serna. La pregunta era si ganaste mina. Ñácate, Claro, ¿eh? si ganó con eso. pero- Fernando es abogado y licenciado en historia. ¿Tiene algún parecido en las dos carreras? No mucho. ¿Ah? No. No, es pasión pura. Sí. Sí. Yo primero estudié abogacía y yo trabajo de abogado. Ah, Y después, como pasión propia, como Sí. me gusta mucho la historia, desde chico me gustó mucho, estudié la licenciatura en historia. está. Y el otro día cuando estuvo Martín Acevedo acá charlando con nosotros, Martín lo convocamos, es amigo de la casa. Y lo tenemos en un altar, Martín, Y lo también. invitamos seguido, en Imagínate. este caso era para hablar del proceso de México y todo eso, ya que Claro. estábamos, le pregunté por la guerra por lo que está pasando en Israel, en Palestina, en Gaza, y él me dijo, mira, yo de esto te comento alguna cosa, pero te tengo que invitar a Fernando, que Fernando la tiene recontra clara. Sí, con Martín nos conocemos Sí. hace ya varios años de compartir mesas de café. Ah. Así que Y el tipo... charlamos de estos temas. Sí. ¿Y qué se puede contar de estos temas? Bueno, ¿por cuál querés empezar? Pues yo quiero empezar por el tema de Israel. Israel. Gaza, Palestina. Bueno. ¿Cómo es este conflicto? Eso quiero saber. Está bien. Es un tema amplio y largo. Vamos a tratar de hacerlo cortito y comprensible. Lo que pasó, lo que se está viendo ahora, se debe al episodio del año pasado del ataque desde Gaza hacia Israel por parte de las organizaciones político-militares palestinas. Sí. El 7 de octubre fue el año pasado. El recital que había, que era una especie de Lollapalooza en... Claro, en bueno, Israel, cerca sí. de la franja de Gaza había Ah. una fiesta electrónica. Bueno. Sí. Los militantes de las organizaciones palestinas, entre ellas la más importante que es Hamas, que es la que gobierna la franja de Gaza, bueno, realizaron lo que denominaron la operación inundación de Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita que está en Jerusalén, que es uno de los lugares simbólicos y sagrados del Islam. Sí. Entonces le pusieron a la operación esta militar que llevaron a cabo, le pusieron inundación de Al-Aqsa. Ajá. El 7 de octubre, bueno, hicieron eso, digamos, como que saltaron las bases, porque hay que entender que la franja de Gaza es como una especie de cárcel a cielo abierto, donde los israelíes han recluido a los palestinos, Sí. los han encerrado con alambres de púa y vallas y muros, Tipo el muro de Berlín. claro, Ah, y los han bloqueado por tierra, aire y... sí. Perdón, ¿de Mar. los dos lados? ¿O del lado de Israel solamente? Para que no pasen. No, de los dos lados. De los dos lados. Le- Están en esa franja, por eso es la franja de Gaza. Sí, es una franjita chiquita, que es el territorio más superpoblado del planeta, porque ahí en esa franjita muy chiquita hay 2,5 millones de personas. Claro. En ¿Cómo es la superficie para Eso, compararla con claro. algún... Y yo creo que son 40 kilómetros de largo por 12 de ancho. Es poco. Ah, muy es poco. chiquito. Es muy chiquito. Sí. Y ahí adentro hay 2,5 millones de personas. Ah, Viviendo en condiciones infrahumanas, porque bueno, sin agua, sin electricidad, en continuos bombardeos, en una situación de especie de, vamos a ponerlo así, como el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Sí. uno puede hacer, Y son palestinos los que están. son palestinos. Pero no son terroristas, o son terroristas.
No, Son ciudadanos palestinos. son 2 millones de personas. Claro. 2 millones de personas. Entre ellos puede haber terroristas. ¿Así es? Entre ellos ¿O no? hay organizaciones armadas. Bien. Entre ellas la más importante es Hamas, Movimiento Sí. de Resistencia Islámico, Bien. que ganó las elecciones en la Franja de Gaza, porque además de una organización armada es un partido político, Hamas. Claro. Bien. Y bueno, estaba gobernando en esa situación Hamas, en la Franja de Gaza, y decidieron llevar a cabo esta operación militar de ataque a Israel. Perdón, ahí tengo otra pregunta. ¿La mezquita más importante de los palestinos le quedó en Israel? ¿Le quedó dentro del territorio israelí? Quedó en Jerusalén, que está ocupada militarmente por Israel. O sea, los territorios palestinos son 2, Franja de Gaza y Cisjordania. Bien. No están conectados, están separados porque Sí. en el medio está Israel. Bien. Bueno, acá en una radio no se puede poner un... Sí, no, para pero entenderlo hay un mapa. está saliendo por streaming Está siendo muy igualmente. claro igual. Ah, Sí. bueno. Estamos siguiendo. Entonces, ¿Jerusalén es Israel o yo estoy equivocado? No. sí y no. O sea, hay una parte que está... Lo que pasa es que hay que entender que después de la guerra... En 1948 se crea el Estado de Israel. Sí, Eso implica la expulsión o limpieza étnica de la población palestina. sí. La población palestina queda en 2 territorios que son Franja de Gaza y Cisjordania. Ajá. Esos 2 territorios quedan en manos de la Franja de Gaza de Egipto y Cisjordania de Jordania. Pero en 1967 se produce la Guerra de los 6 días, donde Israel ocupa esos territorios, que tanto Franja de Gaza como Cisjordania, y pasa a ocuparlos militarmente. Ajá. No son parte oficial de su territorio y la comunidad internacional no los reconoce como territorio de Israel, pero de facto Israel ocupa militarmente Esos lugares. esos lugares y aplica un régimen de ocupación militar colonial Ah. tanto sobre Cisjordania como Sí. sobre la Franja de Gaza. Lo que ocurrió en la Franja de Gaza es que los israelíes en el 2005 se retiraron. Se retiraron y entonces ¿cómo sería? La sellaron a la franja. Sí. Nosotros nos vamos, De acá no pero, salen. pero esto queda aislado. Claro. De acá no sale ni entra nadie. Y ahí quedan los millones de personas que Y ahí contaste quedan vos. esos Ah. 2,5 millones de personas. Bueno, se hacen elecciones, gana Hamas, Sí. que es uno de los partidos palestinos. A Israel y a Estados Unidos no le gusta que gane Hamas. Y entonces a partir del 2006-2007 le empiezan además de aislarlo, le empiezan los bombardeos, los ataques, las sanciones. ¿Eso el constante? bloqueo continuo, Sí. corte de luz, de gas. Las condiciones de vida en la Franja de Gaza son infrahumanas. Sí. Uno no se lo puede, imaginar. Y Ah. ahora con lo que está pasando ahora, más todavía, porque hay una masacre Claro, espantosa. sí, tremendo. Ayer veía una foto, lo comentaba cuando arrancó el programa, era un carro con un montón de palestinos apilados muertos, y en paralelo había en blanco y negro era la del paralelo, un carro con un montón de judíos muertos por el nazismo. Y quien publicaba eso hacía como un comparativo de un pueblo que fue tan perseguido, que fue asesinado, ahora la cabeza de este pueblo, que Netanyahu, está en definitiva haciendo lo mismo con otro pueblo, que es Palestina. Y es como muy loco esto de lo que está pasando, ¿no? Porque todavía hay gente secuestrada, tengo entendido. Claro, en esa operación del año pasado, del 7 de octubre, Hamas toma rehenes israelíes, civiles y militares, y los lleva a la Franja de Gaza. Y bueno, sí, todavía hay un montón que No han aparecido. no han aparecido, algunos los han matado. Ah, También se dice que ya a Israel ya no le importa y que ellos van Pero a... es una excusa, digamos. Sí, porque no le importa ni siquiera que estén vivos, o sea, van a bombardear todo y si matan a los rehenes suyos no le importa. Fernando, tampoco. vos nos dijiste por qué la pelea original, por qué fue, es religiosa
¿Por No, qué se no, da es esa persecución? es territorial, o sea, territorial. es territorial, eso. La creación del Estado de Israel con población importada, digamos, principalmente de Europa, implicó el desplazamiento y la limpieza étnica de la población autóctona de Palestina, que son los palestinos. Eso es el famoso, un mapita que hay que Palestina era más grande ahora y ahora quedó muy chiquitita. Claro, le fueron ganando. Claro, sí, No, porque, claro, sí. O sea, Palestina era un país normal. Palestina, cuando se crea el Estado de Israel, era una colonia británica. Ajá. Originalmente era parte del Imperio Otomano de los turcos. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial, lo que es Palestina y Jordania quedan en manos de los británicos. Sí. En ese contexto, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, los británicos sacan una declaración en 1916 o 17 que se llama la Declaración de Balfour, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dice que apoya la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Bueno, eso queda en manos británicas, y entonces empiezan a llegar colonos judíos. Se habían exiliado, digamos, así, vuelven así de la guerra. No, eso es Bueno, un pues, mito bíblico Sí. que se usa como excusa para justificar la guerra. colonización. Ah. Digamos, los judíos son distintos pueblos que a lo largo de los últimos 1500 años, por algunas razones, han ido adoptando la religión judía. El judaísmo es una religión, no una Claro, nación. claro. Eh, La nación lo es que- Israel. Claro, Ah. sí, pero se basa en la idea de que los judíos son una nación, Sí. distinta a la nación en la que viven, digamos. Claro. Los judíos alemanes no son alemanes, son judíos. O los judíos franceses o los judíos rusos. Sí. En esta concepción se basa la teoría del sionismo. El sionismo es el movimiento que sostiene que los judíos son una nación y que tienen, por lo tanto, que tener un territorio y un estado propio solo para judíos en Palestina. Bueno, Claro. Y el antisionista no necesita vivir ¿no? O no pregona esa idea. no, porque hay judíos que no están de acuerdo con eso y Claro. dicen, no, yo soy Puedo argentino, vivir polaco, claro. yo soy una religión o una cultura, pero no, Sí. no comulgo. Ahí está. no. Por eso hay judíos No. que están de un lado o del otro. Claro, sí. Sí. El sionismo fue un movimiento minoritario dentro del judaísmo hasta la Segunda Guerra Mundial. El holocausto nazi ya lleva a que el sionismo gane apoyo dentro de las comunidades Claro. judías y ahí se produce la creación en 1948 del Estado de Israel y la gran migración de judíos a Palestina. Esto después de la guerra. Después de la guerra, las Naciones Unidas deciden partir Palestina en dos. Queda una parte para los palestinos árabes Claro. y en otra parte se crea el Estado de Israel. De Israel, para los israelíes. Claro, lo que ocurre es que Sí. la mayoría de los territorios quedan del lado de los israelíes. Ajá. Y implica el desalojo, la expulsión y a veces la matanza de Sí. los palestinos autóctonos. Claro. Y ahí se origina el conflicto. Sí. O sea que entonces grupos perseguidos, como era el judaísmo, cuando vuelve al Estado de Israel o cuando emigran al Estado de Cuando se crea Israel, el Estado de Israel, actúan de la misma manera que actuaron con ellos. Sí. ¿Está más? ¿Es una lectura muy básica o...? No, es la lectura real. correcto. O sea, de víctima a victimario con la misma práctica en un ratito. Claro, sí. Ah, Sí. Después de Sí. 1948, ahí se genera... Claro, ahí, porque hay que tener en cuenta que Israel se proclama como un Estado judío solo para judíos. claro. Es decir, el que no es judío como No ciudadano de segunda. Sí. Hay un 20% de la población israelí que no es judía, que es árabe. Ah. Pero están considerados como, bueno, menos, como de Claro. segunda. Vos sabés que yo viví... De hecho, la sí. nacionalidad israelí Ah, no existe la nacionalidad judía. claro.
Israel te da, si vos sos judío, te da una nacionalidad judía. Sí. No, por lo tanto, si vos sos árabe, sos un ciudadano de segunda en Israel. Mirá. No formas parte. Yo viví en Villa Crespo un tiempo en mi vida. Y obviamente eso ¿A no dónde judío. No, y voy a lugares que hay negocios que si vos no eras judío no te vendían. Hay negocios de comida, hay negocios de gastronómicos, que si vos no eras judío... Digamos, sería y no tan ortodoxo, ¿eh? Porque y los tipos no te vendían. El sionismo que crea Sí. a Israel no es un movimiento religioso, es un movimiento secular, político, laico. Sí. Ellos dicen, no se basan tanto en la cuestión religiosa, ellos dicen, los judíos somos una nación Mm. y por lo tanto tenemos que tener un territorio propio. Ese territorio es Palestina porque, bueno, de ahí somos supuestamente originarios. Claro. Eso no es tan así, pero bueno. Ahí se habla del inicio de la vida en esa zona, está bien, de la concepción, de todo, como un sector importante de la religión y todo eso, ¿está bien eso? El inicio de... Sí, como el inicio de la humanidad, digo, No, en el sentido no, digamos, si uno quiere... religioso y en el sentido... En esa zona de Medio Oriente nacen las tres grandes religiones monoteístas que son el judaísmo, que es la más antigua, el cristianismo y el islam. Mm. Bien. El islam es la última porque es de 600 años después de Cristo. Ajá. Bien. Es la más moderna, para decirlo así. Sí. La más vieja es el judaísmo. Bueno, por eso, y eso que se haya iniciado todo en las religiones ahí, ¿tiene un peso específico? ¿O no lo atribuí un poco a todo esto? ¿Por qué es tan importante la región en ese sentido? Digo? Lo que pasa es que yo creo que a veces las disputas políticas se camuflan o se envuelven en un discurso religioso, pero en realidad la cuestión es política. Es Estratégica, decir, política y eso, ¿no? ¿Eh? Estratégica, política. Claro. Sí. No, como excusa se usa la religión, pero la disputa real es política, social, territorial, encubierta o legitimada en un discurso religioso. Claro. Pero el corazón de la cuestión es político. De hecho, judíos y musulmanes han convivido miles de años sin ningún problema. Claro. El conflicto empezó con la creación del Estado de Israel. Claro. Mientras eso no había ocurrido, no había conflicto entre musulmanes y judíos. Los problemas de los judíos estaban en la Europa cristiana, no en el Medio Oriente musulmán. Claro. Digamos, las grandes matanzas de judíos Claro. que culminaron en el holocausto nazi Sí. fueron hechas por los europeos cristianos, Polonia, no por los musulmanes. Alemania, ¿no? Ahora, el año pasado se produce este atentado, el que hablas vos, una lectura media básica. La mía es, en primer lugar, como un error de cálculo de Hamas por lo que iba a volver después. Y en segundo lugar, como una excusa para el premier israelí para masijar a todo lo que se le ponga adelante. Claro. ¿Es así o está...? Sí, yo no sé en caso de Hamas, porque me cuesta creer que ellos no hayan tenido una misión, dimensionada sí. el grado de respuesta brutal que iban a sufrir. Ah, Yo creo que como que no le quedaba más alternativa porque ya perdido por perdido, si te van a masacrar igual, y de hecho los venían masacrando igual, sí, y bueno, vamos a hacer algo. claro. Sería una cosa así. Ah, Y a su vez también lo que estaba ocurriendo el año pasado es que los países árabes estaban empezando a normalizar las relaciones con Israel. Con lo cual la causa palestina iba a quedar de lado, olvidada, rezagada, Sí. descartada. Y con esta operación militar Retoma- jamás logró retoma. volver a poner en el centro de la escena
la cuestión palestina. Iban a ser más paria de lo que ya eran. Claro. Ah, Me parece que apuntaban a eso. Y de hecho, esos acuerdos, sobre todo Arabia Saudita, que estaba llegando a acuerdo con Israel, se han roto, se han frenado, se han congelado. Y se ha puesto la causa palestina en el centro de la política en el mundo árabe, en Medio Oriente y en el mundo. Claro. Es una de las grandes discusiones y de la agenda política mundial. Claro, y Netanyahu con Estados Unidos como aliado, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, ahí Netanyahu aprovecha el ataque de Hamas Claro. para llevar a cabo una masacre terrible, de la cual no se sabe exactamente los muertos. Sí. Las cifras más moderadas dicen de 50.000 muertos, la mitad de ellos niños y mujeres. Hay otras cifras que ya hablan más de 100.000. 50.000 la mitad. En Franja de Gaza. Claro, 50.000 la mitad niños y mujeres. Sí. ¿No? Para dimensionar, y la cifra más moderada. Sí. Para dimensionar. La cifra tomada de la gente muerta en los hospitales. Hay que ver Ah. cuánta gente está bajo los escombros. Claro. ¿Y la excusa cuál es? Buscar terroristas, ¿no? Y claro, derrotar A Hamas. a Hamas. Claro. Claro. ¿Y qué querrá el tipo limpiar con todo lo Yo creo que hay? quiere limpiar étnicamente la Franja de Gaza y expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza y anexionar la Franja de Gaza. Ah, el Estado de Israel. Sí, Claro, hacemos el país más grande. claro. Ah. Y echamos a la población que no es judía, digamos. Porque yo te escucho, estamos charlando con Fernando Mona, es súper interesante, esto porque dice Total. profesor de historia. Si vos los tipos los encerrás, no le das salida, los asesinás 2,5 millones de personas, en 40 kilómetros en una franja chiquitita, y no lo dejás salir, tampoco le das opción. Claro, ese es el problema, no le quedaba opción. Claro, ¿dónde de mierda O sea, lo si mandás? ya estás en un campo de concentración, ya te están matando. Ah. Por eso, perdido por perdido, como decís vos. Pero ahora, bueno, a ver, vos estás bombardeando tierra donde no puede la gente salir de ahí adentro. Sí. Claro, ¿No? no puede, no. Sí. Claro. O sea que entonces, a mí particularmente, te escucho y me da la sensación que lo que está pasando es que quieren limpiar toda esa zona directamente, que no quede uno vivo. Sí, matar a muchos y que los otros se vayan. Y aleccionar a los otros. Sería eso. Claro. Expulsar a los otros Expulsar a y los otros. anexionar el territorio. Ah, Claro. sí. Es heavy. Sí, es una limpieza étnica. Se llama. Y ¿Qué antecedentes hay de limpieza étnica en el mundo? los nazis. Bueno, sí, obviamente el nazismo. Yo para A dimensionar... veces se combina limpieza étnica con genocidio, ¿no? Ah. Bueno, no es estrictamente lo mismo, pero la limpieza étnica es expulsar a una población de una determinada etnia para reemplazarla por otra. Claro. Acá sería expulsarlo para... Y reemplazar a veces por- se combina la expulsión con la matanza, con el genocidio. El Ah. genocidio, el exterminio de un determinado grupo étnico, Sí. racial, religioso. Bueno, algún antecedente, bueno, fue en las guerras de la ex Yugoslavia en los años 90, la Claro. disolución de Yugoslavia, Bosnia, Claro. Croacia, donde los croatas, por ejemplo, echaron de Croacia a todos los serbios para tener una Croacia étnicamente pura croata. Sí. Y después se empezaron a matar entre croatas, bosnios y serbios en Bosnia, y para crear cada uno su territorio étnicamente puro, y entonces iban echando, los serbios echaban a los bosnios echaban a los serbios, Claro. los croatas echaban a los otros dos. Bueno. Siempre la búsqueda es esa de la raza superior, una raza pura. O es lógico, porque yo estaba pensando. ¿qué En el pasa? caso- no son razas, porque hablar de raza humana posiblemente no existe la raza humana. Ajá. Y etnia es otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Yugoslavia no son distintas razas. No es que vos vas a distinguir físicamente a un bosnio de un serbio o de un croata. Son iguales. Sí. Y lo que cambia es como la identidad cultural. Es decir, Es como si nos juntan con Brasil, a ver si está bien el ejemplo. Todos en un mismo territorio y nosotros nos empezamos a pelear con los brasileros porque son distintos a nosotros. Así sería. Sí, algo así. Porque No. es como... Por ejemplo, en el caso de la ex Yugoslavia, la diferencia estaba en la... Ni siquiera en el idioma, hablan todo el mismo idioma. Serbo-croata. En la religión, pero pasa que no importa si vos creías o no en la religión, porque los bosniacos son musulmanes, los serbios son cristianos ortodoxos, los croatas son católicos.
Los croatas, al ser católicos, apuntaban más para el mundo católico, para el mundo occidental, para Alemania, para el Vaticano, Sí. para ese lado. Los serbios, al ser ortodoxos, están más alineados con Rusia. Sí. Entonces la diferencia era esa, y después no importaba la creencia, si vos realmente creías en esa religión. Vos habías nacido en una familia serbia, aunque sea ateo, vos eras serbio. Claro, Digamos, no importa si vos creías en el cristianismo ortodoxo o no. claro. Y lo mismo con los Ah, croatas la, católicos. la religión como excusa. Claro, Lo que dijiste mismo, o lo antes. mismo de los nazis. Vos no importaba Ah. si vos creías o no en el judaísmo. Sí. Te mataban igual porque tu familia era judía. Ah, Pero no importa si vos crees o no o sos ateo. sí. Podés ser judío y ser ateo, y no importa, vas al campo de concentración igual. Claro. Me quiero sacar de encima todos los que están en este tipo de cosas. Lo quiero masijar, lo quiero... qué cosa impresionante, ¿no? La bestialidad del humano... Sí, es- pero vos fíjate que vos lo dijiste, los que fueron víctimas en un momento, el humano tiene esto, de si sos víctima y después termina repitiendo los mismos errores. Por eso contaba de la foto de él, que me impresionaba, porque era la misma foto, un grupo de palestinos muertos arriba de un carro y un grupo de judíos muertos arriba de un carro, con 50 años de diferencia, 60 años de diferencia. Ahora, ¿por qué el mundo no hace nada con este tema? ¿Por qué el mundo no se expresa? Bueno, Ayer porque- veía, por ejemplo, Boca Gimnasia. Y antes de la transmisión, el relator del partido lee un comunicado donde expresa la adhesión con el pueblo israelí y piden por la aparición de los secuestrados y una serie de cuestiones y todo este tipo de cosas, ¿no? Una línea editorial De un fuerte. partido de fútbol, nada que ver. Claro, nada, porque aparte todo esto me da la sensación como que era una respuesta a Norman Brisky el otro día, que pidió por Gaza, y vos hablas de Gaza y no hablás de Hamas, hablás de Gaza, es un pueblo, hay mucha guita israelí en el mundo. Ay, sí, claro, como decía, los palestinos son pobres Claro. y negritos. Ah, Por lo tanto, y negritos. y negrito, ¿no? O sea, son árabes. Sí. Entonces su vida vale menos que la de un israelí que es de origen europeo, en general. Bueno, hay otros que no. Pero, Ah. y también hay una cuestión de poder, o sea, el Estado de Israel está respaldado por Estados Unidos. ¿Y qué le interesa a Estados Unidos de todo eso para respaldar a Israel? Y bueno, porque Israel en su momento fue concebido como una especie de avanzada, opuesto de avanzada de la, entre comillas, civilización occidental Sí. en el Medio Oriente árabe musulmán. Claro. Fue la pata estadounidense, digamos, así fue. Claro, sobre todo a partir de esa guerra del 67, Sí. y Estados Unidos se pone a respaldar absolutamente a Israel. Y en el fondo Israel es un estado como si fuera Francia, Sí. o sea, un estado europeo en el fondo. Claro. Claro. Y si pierde Israel, pierde también Occidente, pierde Estados Unidos, pierde la Unión Europea. Ah. Por eso lo bancan tanto. Claro, que Israel lo tiene enganchado por ese lado. Miren que si nosotros perdemos acá, pierden ustedes se comen un golpazo terrible. Claro. Y es verdad, Ah. es verdad, porque si... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué Y empieza a Estados pasar? Unidos ya se viene de... o sea, Claro. perdió en Afganistán, perdió en Irak, no pueden manejar a Irán. Ah. Perdieron en Siria se metieron los rusos. Perdieron en Yemen, porque ellos respaldaban a Arabia Saudita y Arabia Saudita no pudo ganar en Yemen. Bueno, y entonces no les queda otra que agarrarse y aferrarse a Israel como el último Bastión de ellos sí. ahí, y eso obviamente Israel lo sabe y lo usa y diciendo, bueno, no nos jodan, Claro. déjenos hacer lo que queramos, porque si nosotros perdemos, ustedes pierden. También. Fernando, Estamos los dos en la misma bolsa. tengo la última pregunta, es súper interesante, esto lo vamos a volver a invitar porque Sí, aparte por me favor. interesa hablar de la guerra de Ucrania,
Llegó Rusia, todo ahí. Israel. ¿Por qué se extiende ahora este quilombo palestino, Israel, Palestina y todo eso? ¿Se va para el lado de Irán, se va para el lado de otros países? ¿Por qué pasa eso? Bueno, primero hay que empezar a decir que los palestinos son árabes. Y Líbano, Siria, Irak, todos esos son países árabes. Árabe, sí. Entonces hay una solidaridad Ah, de esos pueblos árabes con la causa palestina. sí, Se extendió al Líbano porque Hezbollah apoyó a Hamas Bien. y mientras Hamas está combatiendo la franja de Gaza, Hezbollah lanza misiles hacia Israel Sí. y a su vez Israel le responde. claro. Y a su vez ahora está tratando Israel de volver a invadir el Líbano. Ya invadió varias veces el Líbano. Sí, La última vez en el 2006. Se Ah. tuvo que ir porque Hezbollah tiene un poder militar y una capacidad militar bastante importante y no lo pudieron derrotar. sí, Bueno, ahora están tratando de volver a invadir el Líbano. Hezbollah a su vez está apoyado por Irán. No es un país árabe, Irán es un país persa, pero sí es un país islámico. Y siempre ha respaldado a estas organizaciones, a Hamas y a Hezbollah. Le da, digamos, dinero y apoyo Sí. militar e instrucción militar. Entonces por eso está involucrado Irán en la cuestión. la entiendo. Sí. Sobre todo Irán a partir de 1979 con la Revolución Islámica, Sí, porque antes Irán estaba gobernado por el Shah Sí. de Persia, que era un aliado de Israel y aliado de Estados Unidos. esa era la época de Khomeini. Claro, después en el 79 Ah. cae el Shah, Sí, sube Khomeini, sí, se proclama la República Islámica de Irán y entonces Irán empieza a respaldar a todos estos movimientos claro. contrarios a Estados Unidos y contrarios a Israel. Está claro. La civilización y barbarie. ¿No? En definitiva. Bueno, escúcheme, muchas gracias. Esto va a seguir, perdón. No, sí, No, pues, digo, flaco. El conflicto sigue, esto no tiene fin. Y... Lo último que Sí, no, o sea, No, no, lo vas a saber, ya no, sé que no lo sabes, pero ¿qué intuí? ¿Qué? Va a seguir, no, Esto va a seguir, no tiene En fin. el futuro próximo no va a terminar. Ah. Eso es así. Esperemos que algún día termine, pero Sí, sí. no es que va a terminar el mes que viene o el año que viene, no, Ah. va a seguir. Esperemos que no llegue una escalada donde ya se arme una guerra general regional, porque bueno, Israel tiene armas nucleares. Claro. bueno, Y sería esto está al lado de Europa. Está cerca, sí. Está cerquita. digamos, enfrente, está en las costas del Mediterráneo. Sí, está- claro. Ahí nomás está Grecia. Claro. Está complicado el tema. Bueno, yo obvio te voy a invitar de vuelta, Fernando. cuando quieras. Porque es apasionante escucharlo. Un placer. Y ya a mí lo que me queda para la próxima es Ucrania, Rusia, y qué tiene que ver con esta guerra. Bueno, uno podría decir, Si una cosa para es casualidad, desarrollarlo en la próxima, sí. podemos decir ahora, son dos frentes de una misma guerra mundial. Ahí está, muy bien. Después otro día lo desarrollamos más, si querés. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Un ustedes. placer conocerte, Un placer conocerlos a ustedes Qué también. cabecita, muy bien, Ahí está, Fernando Mon pasó por estudio de la radio, es abogado y licenciado en Historia. Abogado, licenciado en Historia, una pasión. Sí, Así lo defino está bien. una pasión. sí. Una pasión es una pasión, decía Franchella, en el secreto de sus ojos. Nos vamos a la pausa, gracias, Fer. Gracias a ustedes. Gracias, Fer, con un temazo. Gracias. Garden. Dale, vamos.